Hermanos, buenos días. Gracias por esperar. Estamos con ustedes ahora sí para empezar y continuar nuestros estudios de Trazando bien la palabra. Estamos en la lección 24 en esta clase de hermenéutica de cómo interpretar las escrituras. Nos hemos concentrado en una área de la profecía y hoy veremos profecías acerca de nuestra reunión con Jesús. Algo tan importante, hermanos, saber lo que nos espera. La escritura lo denomina como la esperanza bienaventurada. Hay una esperanza que nadie nos puede quitar y esa es nuestra reunión con el Señor Jesús. Y dice aquí entre paréntesis, ya sea por resurrección o por rapto. Esas son las dos opciones que tenemos, que estemos con Cristo por medio de la resurrección o por medio de lo que se ha denominado el rapto, y eso es lo que queremos estudiar esta mañana, no sin antes hacer un poquito de repaso de lo que vimos la semana pasada acerca de la restauración de Israel. Estamos viendo profecías futuras, ¿verdad? Y están basadas en Mateo 24, que el Señor habló, ¿verdad? De algunas cosas que están por darse, y entre ellas está esto del rapto, y está lo de la venida del Señor Jesús, está lo de la gran tribulación, está la restauración de Israel, y está también lo del milenio. Pero antes de estudiar, vamos a orar ahora con ustedes para preparar nuestra mente y corazón para esta semilla de la palabra. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor, gracias por darnos una nueva oportunidad de juntos estudiar acerca de las cosas futuras, cosas que tú ya has revelado, para que no nos sorprendan, no nos agarren como un ladrón en la noche, dice tu palabra, sino que estemos apercibidos con corazones y mentes anticipando estos acontecimientos, Señor. Gracias porque esa esperanza nos sustenta, nos consuela, nos impulsa, Señor, a seguirte, a amarte, Señor, sabiendo que todo lo que tú has dicho, Señor, se cumplirá al pie de la letra, Señor. Gracias por mis hermanos que escuchan desde lejos, sé con ellos. Muévete, Señor Jesús, abrazándolos en cualquier necesidad en que estén, Señor, que puedan sentir tu presencia de fortaleza, de guía, Señor, de luz, de consuelo, Señor. Donde haya dolores físicos, Señor, que tu presencia toque, Señor. Donde haya problemas espirituales, morales, Señor, que tu presencia, tu palabra sea esclareciendo y guiando a tu voluntad, Señor. Gracias por la obra de tu Santo Espíritu que nos ilumina, nos da discernimiento, Señor, para hacer lo que tú quieras, Señor, y eso es lo que queremos, buscar tu voluntad, buscar tu rostro, buscar tu gloria, Señor. Y es en tu nombre bendito, Señor Jesús, que oramos. Amén. Amén. Bien, entonces estamos en la lección 24, profecía bíblica, profecías acerca de nuestra reunión con Jesús, ya sea por resurrección o por rapto. Dice, la semana pasada estudiamos profecías acerca de la restauración futura de Israel. Vimos que las escrituras nos hablan de un tiempo de angustia para ellos, donde 2/3 de su población morirán, tiempo denominado como la angustia de Jacob, y escatológicamente llamado el tiempo de la gran tribulación. Aunque estos 7 años que la Biblia nos habla que será tiempo de angustia para Israel, no son los 7 años totales los que ellos sufren, sino más bien la última mitad de esos 7 años, que son los 3 años y medio. Serán perseguidos, ellos creerán en el Mesías. Algo interesante que comentábamos después de la clase al final la semana pasada es de que, imagínense Pablo, un solo judío que creyó en el Mesías, hizo un impacto para todo el mundo porque predicó el evangelio en Europa, en Asia. Él fue el apóstol a los gentiles, a los no judíos. Un solo judío alcanzó miles y miles, si es que no millones de gentiles para Cristo. En el tiempo de la gran tribulación, 144,000 judíos saldrán a predicar. 144,000 apóstol Pablo predicarán al mundo, y ahí todo el mundo escuchará
del Mesías, ¿verdad? Antes de su segunda venida, de su aparición, de la aparición de Jesús en vivo, real, físicamente, el evangelio será predicado a todo el mundo y harán un tremendo impacto, pero obviamente durante ese tiempo serán perseguidos. Por eso el Señor dijo, el que les diere de beber, el que les diere ropa, el que los visitara en la cárcel, es como que se lo haya hecho al Señor. Es hablando acerca de ese tiempo de gran tribulación que a veces se saca de contexto, ¿verdad? Pero es específico, hablando de los judíos que serán perseguidos, y no solamente ellos, sino todo aquel que crea en Cristo se tendrá que oponer al anticristo, al gobierno mundial, y tendrá que ser perseguido y asesinado. La Biblia es tan específica que nos habla aún el tipo de muerte que pasarán, y se nos dice que ellos serán decapitados. Hubo una época reciente, ¿verdad?, en nuestra generación que vimos un poco de esto, cuando el ISIS se levantó y cómo la persecución a los cristianos, sean niños, sean mujeres, sean jóvenes, sean ancianos, el método de asesinato para el creyente era la decapitación. Entonces como que ya hay indicios, ya hay un poco como sombras de lo que viene, que para los judíos y para los que vivan durante ese tiempo de esos 3 años y medio finales antes de la venida del Señor Jesús físicamente. Pero así que por eso se lo conoce como el tiempo de angustia para Jacob. El tiempo de angustia de Jacob, Jacob es Israel, la gran tribulación. Deseaba añadir unas profecías más acerca de Israel antes de continuar con el siguiente tema, que será las profecías acerca de nuestra reunión con Jesús. Y vamos a ver nomás una porción más que está en Isaías 66, y vamos a ver desde el versículo 8 al 14, se los leo para ver qué más nos dice la palabra. Hay cientos de profecías acerca de la restauración de Israel dadas en el Antiguo Testamento, y el Señor Jesús la confirmó en su discurso de Mateo 24. Miren lo que dice Isaías 66, 8. Dice, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Nosotros sabemos que el 14 de mayo de 1948 Israel se hizo nación. Después de 2000 años de estar dispersada, diseminada, el pueblo judío por todo el mundo. En un día, dice el Señor, ¿puedo yo hacer esto? Por cuestiones de espacio no lo puse, pero si pueden leer Isaías 66, 1 y 2, dice el Señor que Él puede hacer esto, que Él es todopoderoso, que Él... ¿Y qué es esto que iba a hacer? Que se forme una nación en un día. Y lo vimos en nuestra generación. Vimos el cumplimiento de esa profecía el 14 de mayo de 1948. Dice, pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz, ¿no haré nacer? Dijo Jehová. Yo que hago engendrar, ¿impediré el nacimiento? Dice tu Dios. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis, llenaos de gozo, llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. En otras palabras, habrá recompensa aún para los que bendecimos a Israel, para los que nos gozamos con ella. Y habrá una consolación para las naciones, para los gentiles, los creyentes que hayan añorado la restauración de Israel. Por eso el Señor nos anima a que oremos por la paz de Jerusalén, que solamente vendrá cuando su Mesías venga a restaurarla. Pero noten el hecho de que el uso de la palabra Jerusalén, el uso de la palabra Israel, por 2000 años no existía ni Jerusalén ni Israel, pero el Señor ahora específicamente nos da el nombre con la que nació, lo que iba a tener la nación de Israel y Jerusalén. Alegraos con Jerusalén, dice versículo 12 de Isaías 66, dice, porque así dice Jehová,
he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río. Imagínense, sobre Israel, sobre Jerusalén, vendrá esa paz con el príncipe de paz, como un río, ¿verdad? Un río no se puede parar, aunque uno ponga las manos, el río lo tumba a uno, ¿no? La torrente, así será la paz que venga con el Señor, fuerte y rápida, repentina, de un solo, poderosa, la paz como un río, y la gloria de las naciones. Esa es la traducción que tenemos nosotros, pero el original dice los gentiles, o sea, la gloria de las diferentes naciones gentiles como torrente que se desborda, o sea, que vendrán a Israel. Ya cuando el Señor esté ahí, las naciones buscarán de la justicia de Cristo, vendrán después de la restauración de Israel. Obviamente esto durante el milenio. Aquí se están entretejiendo acontecimientos que se darán rápido después de la gran tribulación de esos días. Vendrá la venida del Señor físicamente, vendrá el milenio, será establecido el reino de Cristo en esta tierra desde Jerusalén. Por eso dice aquí, vendrán las naciones como torrente, vendrán a buscar la justicia que viene de parte de Cristo, todo en un futuro no muy lejano. Así que dice al versículo 13, no, perdón, en la segunda parte del 12 dice, porque así dice Jehová, he aquí que yo extiendo sobre ella, sobre Jerusalén, paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Noten otra vez específicamente, geográficamente, la mención de Jerusalén. Existirá en un futuro, dijo el Señor, y en nuestros tiempos ya existe. O sea que estamos viendo nosotros estas profecías desde un punto para atrás. Estos profetas lo veían desde un punto para el futuro. En este caso, Isaías fueron miles de años, 2700 años en el futuro. Para nosotros ya lo estamos viendo mucho más cerca porque ya existe Jerusalén y ya existe Israel como nación. Pero el Señor está hablando de un consuelo que les traerá. Como una madre consuela a su hijo, ¿verdad? Como una madre se sienta a un niño en sus piernas y lo mima, lo abraza. Podemos relacionarnos con esa imagen, ¿verdad? Asimismo, Dios, después del sufrimiento que ellos pasen, los restaurará como nación, ¿verdad? Y miren lo que dice el versículo 14, y veréis y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba, y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida, y se enojará contra sus enemigos. O sea, viene una restauración para Israel, pero viene un guerrear contra aquellos que se han opuesto. Acuérdense que cuando el Señor es descrito en el libro de Apocalipsis, se lo presenta como un guerrero que viene, ¿verdad?, con ojos de fuego, ¿verdad?, con una espada aguda. Viene primero a guerrear contra todos los que estén en contra de Israel en esa época, al fines de la gran tribulación, para aniquilar a los que se opongan a él y establecer su reino. Así que vemos una imagen diferente del Jesús que a veces tenemos, porque vino en dos manifestaciones. Primero como el siervo sufriente, despreciado, desechado, golpeado, y por este tiempo de gracia sigue siendo ese siervo que muere, que sufre por nosotros para salvarnos. Pero vendrá el tiempo en que Él venga en su otra etapa, ¿verdad?, como era revelado en el tiempo del Antiguo Testamento, con todo su poder y gloria, ¿verdad?, a establecer justicia, ¿verdad? Entonces vemos los dos lados de los atributos de Jesús. Viene a guerrear, como dice aquí, se enojará contra sus enemigos. Versículo 20, y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová. Al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda,
en utensilios limpios a la casa de Jehová. Y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Eso ya durante el milenio, ¿verdad? Se restablece el reinado, ¿verdad? Lo que el Señor, como aquí para judíos, ¿verdad? Todas las prácticas judías durante el milenio se volverán a dar, ¿verdad? Los sacrificios, los levitas, el Señor va a levantar sacerdotes en Jerusalén, ¿verdad? Acuérdense que esto es ya durante el milenio. Ya nosotros estamos con el Señor Jesús, pero en otra dimensión. Ya el Señor nos ha llevado y vendremos con Él, pero con cuerpos glorificados. Va a ser una fusión de gente humana que viva durante el milenio, que van a volver a tener una vida larga durante el milenio de Cristo, pero nosotros vendremos con Él, ya con cuerpos glorificados, a reinar con Él durante el milenio. Algo que parece, como siempre les digo, como de ciencia ficción, ¿verdad? A veces decimos, ¿verdad? Vienen seres extraterrestres. Nosotros seremos seres extraterrestres con cuerpos que se pueden ver, pueden tocar, pueden comer, pero se pueden transportar, pero se establecerá ese reino de Cristo por 1000 años. Y donde el pecado, ¿verdad? Será un tiempo de la tierra será restaurada. Por eso dice aquí, como el cielo nuevo, porque el Señor está preparando cielo nuevo, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago, ahí ya está hablando del milenio, el Señor va a restaurar todas las cosas, ya no va a haber esa naturaleza de contienda. Ya ven cómo los animales por la maldición siempre se matan, y el ser humano también, pero en ese tiempo dice que va a poder estar la serpiente, el niño jugando con una serpiente, o león con un oso. No va a haber esa tendencia de aniquilación que ahorita hay por el pecado. Va a ser un tiempo donde, si alguna vez usted ha pensado, ay, me gustaría abrazar un oso, me gustaría abrazar un león, en ese tiempo se lo podrá hacer, en el tiempo del milenio. Ya no, el Señor controlará esa maldición, será quitada, ¿verdad? Así que dice, eso quería añadir como parte. Hay muchos, el tiempo que estamos. Ahorita estamos antes de que el Señor venga por nosotros. Falta la gran tribulación, los 7 años, donde el Señor torna sus ojos hacia Israel para lidiar con ella, y ella se arrepienta y se convierta como nación, pero va a ser perseguida y va a sufrir pérdida, porque va a 2/3 de los millones estábamos viendo que hay como 14 millones de judíos, 2/3, 14 ahorita creo que solamente la mitad está en Israel. Lo demás está aquí en Estados Unidos, en New York, hay mucha población judía. El Señor tiene que, de alguna manera, acuérdense que para que esto pase tiene que haber un gobierno mundial, tiene que empezar el gobierno del anticristo, tiene que venir el Señor por nosotros, tiene que venir a gran cataclismo a la tierra en esos 7 años para que Israel pueda ver al Señor Jesús como su Mesías. Al final de estos 3 años y medio últimos de la gran tribulación, el Señor viene físicamente ya con nosotros a reinar por 1000 años. Pero todo esto, digamos, si el Señor viniera por nosotros hoy, todavía 7 años tienen que pasar. En esos 7 años este mundo tendrá que experimentar cambios políticos, cambios religiosos, porque va a haber una sola religión, va a haber un solo gobierno, va a haber una sola moneda para hacer transacciones, para que todas las naciones puedan ser una sola. Entonces, 7 años pasan, ese líder tendrá que ofrecer una solución al mundo, y esos primeros 3 años y medio parecerán como que si es un gobierno de paz, porque todo se está
juntando, se está poniendo bien, pero después de 3 años y medio, ese líder se va a declarar Dios, se va a declarar y ahí va a entrar, va a permitir, va a hacer un pacto con el pueblo judío, les va a permitir construir el templo, cosa que ellos ya tienen todo listo como para que se levante. Donde dice que todos sus remanentes, o sea, toda la gente todos los judíos que están fuera dispersados. Exacto, tienen que venir y va a venir una persecución contra ellos y el Señor les tiene un lugar preparado donde va a haber un remanente que va a sobrevivir. Y al final de esos 3 años y medio, el Señor viene, ahí es donde Él recogerá todos los que estén esparcidos por persecución o lo que sea, va a traerlos para empezar el milenio. Es una clase entera que básicamente si queremos dedicar un estudio solamente buscando los versículos, profecías que hablen de la restauración de Israel, tendríamos que ir a muchos profetas del Antiguo Testamento, pero ellos por lo general combinan lo que es la segunda venida de Cristo, lo que es el milenio, lo que es la restauración de Israel, entretejidos en unas narraciones. Podemos, si leemos delicadamente, estudiamos, podemos encontrar esos eventos en esos, como aquí está hablando de la restauración de Israel como nación en un día, y al mismo tiempo nos habla del milenio, al mismo tiempo nos habla de que el Señor va a guerrear contra las naciones. Entonces vemos ahí entretejidos los eventos, pero toma estudio poderlos ir identificando y separando, porque son diferentes tiempos, ¿verdad? Pueda que sea en uno vemos el cumplimiento de la nación en el 14 de mayo, pero vemos cómo el Señor está anunciando del milenio, lo que viene después de los 7 años de la gran, se denomina 7 años de gran tribulación, pero en realidad 3 años y medio son lidiando exclusivo con Israel. Los otros años tienen que ver con Dios lidiando con el mundo que rechazó a Cristo, ¿verdad? Y cómo habrá sufrimiento, habrá castigos naturales, habrá cataclismo, ¿verdad? O sea que como se anuncia, ¿no? Terremotos, y un terremoto, el Apocalipsis nos habla de porciones grandes del mundo que serán afectadas, una tercera parte del mar, una tercera parte de la tierra, una tercera parte de los cielos. Habrá cambios en ese tiempo de 7 años, pero el tiempo, como en realidad estamos en una clase de hermenéutica, de interpretación, no nos presta para hablar exclusivamente de esos puntos. O sea, ahorita estamos hablando de esto porque estamos topando las profecías que dio el Señor Jesús, pero yo creo que el Señor nos está llevando a que dediquemos otra clase exclusivamente para hablar de lo que es el rapto, la segunda venida de Cristo, el milenio, para que estemos apercibidos de lo que está por pasar, porque está por pasar añoramos nosotros que sea ya en esta generación, ¿no? Que el Señor venga por nosotros. Pero, Sandra, sí. Cuando yo tuve la oportunidad de Israel en el 2001, sí. Fuimos a Cesarea a un restaurante antes de pasar a comer pescado. Sí. Y a ver la curiosidad, la oportunidad que varias personas, como 3 o 4, eran de Argentina. ¿Ya? Hablaban argentino. Sí. Pero entonces tuvimos la oportunidad de hablar con ellas. ¿Por qué? Porque ellas dijeron que ya eran judíos que viven en Argentina. Decidieron volver. Entonces le decidieron volver aquí. Entonces alguien de nosotros del grupo dijo, sí. Es el remanente que el remanente. Recuerde que la Biblia lo dice que sus remanentes van a volver. Sí. Son todos los dicen que ahorita hay estadísticas de ellos le llaman, éxodos, ¿verdad? Pero ahora está como que está regresando. Cada año es más cantidad de judíos que están regresando a su tierra, y eso nos debe de alertar de que estamos más cerca, porque el Señor está atrayéndolos a su tierra, ¿no? Entonces, pero hay cosas que, por ejemplo, que no hemos topado aquí, como lo que es la guerra
de Ezequiel 38, que lo que habla de la guerra del Armagedón, también Apocalipsis. Eso no hemos topado, pero porque les digo que es material que se tiene que analizar con delicadeza, ¿no? Con más atención, y ahorita estamos prácticamente nomás mencionando los eventos y aún así despiertan. Sí, estamos como quien dice un vistazo de águila, como de pájaro, ¿no? Así rápido, pero es para despertar en nosotros un deseo de conocer lo que el Señor ya ha anunciado desde siglos atrás, miles de años atrás, que ya nos anuncia el fin desde el principio. Dice, para que creáis que yo soy Dios, porque solo Dios puede decirnos el fin desde el principio. Bien, ahora vamos a ver 3 porciones. Yo sé que el tiempo se nos va rápido. Vamos a ver tal vez 2 porciones y continuamos la semana que entra con esto de la resurrección o el rapto. Pero dice, aunque las porciones bíblicas que estudiaremos hoy son instrucciones dadas por el apóstol Pablo, recordemos que tomamos estos temas de las profecías dadas por Jesús y registradas en los evangelios. La porción que estudiamos fue la de Mateo 24, donde el Señor anuncia la venida de falsos profetas, la destrucción del templo, los tiempos de angustia para Israel, la aparición del anticristo, su segunda venida, el rapto y el reino milenial, entre muchos más. Por eso es que de esas profecías, la semana pasada tomamos la restauración de Israel. Ahora la meta era hablar de la resurrección y el rapto, y para la próxima semana enfocarnos un poco en el milenio y ya salir de este capítulo de las profecías dentro de la hermenéutica de la interpretación, del estudio de la interpretación. Pero por el tiempo yo creo que vamos a tener que dedicar 2 clases para lo del rapto y de ahí hablar un poquito del milenio, para que se siga aclarando el proceso de los acontecimientos. Pero vamos a leer esta porción en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, desde el versículo 13 al 18. La Biblia, los editores le han puesto un título a esta porción y dice la venida del Señor. Ahora, no especifican ellos cuál venida, si es la venida para llevarnos a nosotros o cuando Él venga físicamente. En el título no se especifica, pero nosotros vamos a entender que es acerca de el rapto, no es acerca de la segunda venida. Por eso que a veces estos títulos puede que confundan, porque aquí el título dice la venida del Señor, pero estamos aquí específicamente en esta porción se habla del rapto. Obviamente es la venida del Señor para nosotros. El otro es la venida del Señor donde todo el mundo lo va a ver. Aquí pudiera haber sido la venida del Señor para sus hijos o para los creyentes en Jesús, para la iglesia, ¿verdad? O un título más específico. Dice el versículo 13 de 1 a los Tesalonicenses 4, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Está hablando de los muertos. No queremos, dice Pablo, que ignoren lo que pasa o lo que pasará con los que han muerto en Jesús, los creyentes en Cristo. Versículo 14. Dice, porque si creemos, ahí está hablando específicamente de los creyentes, y esto es importante porque mucha gente podrá decir, todo mundo cree en Jesús. Y es verdad, la Biblia dice que hasta los demonios creen en Jesús. La diferencia está en el creer. ¿Qué es lo que se cree de Jesús? Hay gente que cree que Jesús fue un profeta nomás. Hay gente que cree que Jesús es un salvador más de muchos, ¿verdad? Hay gente que cree que Jesús fue un buen maestro. Pero el Señor dice que el que cree que Jesús es el Cristo tiene vida eterna. ¿Y qué es creer que Jesús es el Cristo? Es creer que Él es el Rey, ¿verdad? Es el único intercesor y es el profeta que Dios mandó, es el Mesías, ¿verdad? Dice Juan cuando escribió, yo he escrito este libro para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre, ¿verdad? Así que es importante lo que se cree de Jesús. No es nomás un acto mental de decir, yo creo que Jesús existió, sí, murió en la cruz, yo cargo una cruz, dice mucha gente, porque creo que Jesús existió. Es qué se cree de Él. ¿Es Jesús tu Rey? ¿Es Jesús tu único Salvador? ¿Es Jesús, la palabra de Jesús,
tu luz, tu guía. Entonces por eso dice, los que creen eso de Jesús serán salvos, ¿verdad? Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios, hablando de Dios Padre, con Jesús, Dios Hijo, a los que durmieron en él. En otras palabras, aquí Pablo nos está diciendo, miren, Jesús va a venir y va a tomar a los que hayan creído en él y los va a llevar a su Padre. Traerá Dios con Jesús a los que creyeron, a los que durmieron en él, en la fe de él, en la confianza de que Jesús es el Mesías, de que Jesús es el restaurador de todas las cosas. ¿Se recuerdan cuando uno dice, yo creo que Jesús es mi Salvador? Normalmente, ¿en qué estamos pensando? Cuando dice Jesús me salvó, ¿de qué nos salvó? Dice, del pecado, ok, muy bien, es verdad. Uno piensa tal vez del infierno, nos salvó de la condenación. Jesús nos salva de la ira de Dios que vendrá sobre este mundo, esos 7 años, nos libra de eso. Y por eso dice que el Señor, en esa fe, cuando uno confía que el Señor lo lleva con él, lo saca de este cosmos de maldición, ¿verdad? Eso es lo que creer en la resurrección de Cristo implica. Creer que Él es el primero de este proceso. Nosotros lo seguiremos a Él. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, Pablo pensaba que esto iba a pasar en su tiempo, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, no nos vamos a adelantar los vivos, ni tampoco los muertos, sino que juntos, dice el versículo 16, porque el Señor Jesús mismo, con voz de mando, Jesús vendrá y dará una orden que nosotros vamos a escuchar, sea que estemos vivos o sea que estemos muertos, vamos a escuchar la voz del Señor. Dice con voz de arcángel, también viene el Señor con su arcángel. No se nos dice el nombre, pueda que sea Miguel o Gabriel, solamente eran 3, ¿verdad? Lucifer era uno, pero el Señor viene con él también, dice, y no vamos a adelantarnos a los que durmieron. Dios, con trompeta de Dios, son 3 cosas, la voz de Jesús que nos va a llamar, voz de un ángel, un arcángel, una categoría superior, y una trompeta de Dios. La idea, la imagen es clara para los judíos porque los judíos usaban las trompetas para convocar a las asambleas. Se tocaba la trompeta y todo el pueblo se reunía para escuchar, encontrarse con Dios. Y esa es la idea. Dios va a convocarnos, nos va a llamar, sea que estemos muertos o vivos, juntos vamos a escuchar este llamado. Dice el versículo 17, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué dice esto? Porque va a haber una segunda resurrección para aquellos que no hayan creído en Cristo, y esa resurrección es para muerte eterna. Por eso dice que bienaventurados son los que son llamados en la primera resurrección, porque esta primera resurrección es esta, donde nos reunimos con Cristo. Los otros siguen muertos hasta la segunda resurrección, al final del milenio. Imagínense, tiene todavía mucho, están esperando ellos este juicio. Ya no hay escapatoria para los que no han creído en Cristo como su Mesías o como su único Salvador, como su Rey. Por eso dice aquí, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado. Esta referencia hayamos quedado aquí la hace 2 veces Pablo. Y a veces pensamos como que los que estemos vivos en ese tiempo, pero en realidad es una referencia a la apostasía que viene. Viene un tiempo donde casi todo mundo se va a alejar. Todo el mundo de la fe, digamos, todo el mundo que esté dentro de la religión se va a dejar de creer en Dios. ¿Por qué? Porque por las cosas que vienen al mundo. Y vemos rasgos de esto, cuando una persona por lo general no le salen las cosas como quieren, reniegan de Dios. Eso es algo, es la tendencia natural humana pecaminosa. Cuando no se salen las cosas como uno quiere, le protesta a Dios. Ahora imagínense, todo el mundo está anticipando paz, prosperidad,
está anticipando un tiempo de restauración de todas las cosas, ¿verdad? Pero el Señor, como vamos a leerlo en el siguiente porción, dice que Él no va a venir hasta que venga la apostasía, que es el alejarse de las cosas de Dios. Ahora, en la vida de Jesús vimos, acuérdense que hemos estudiado tipologías. No nos da el tiempo, si podemos, la próxima semana vamos a estudiar diferentes tipologías del rapto en el Antiguo Testamento, en personajes que el Señor se llevó para a darnos idea de cómo funciona esto del rapto. Pero en la vida de Jesús vemos lo que es ejemplos, tipos también. El Señor Jesús anunció su muerte, su resurrección y más bien así, este proceso: muerte, rechazo, iba a ser perseguido, resurrección y glorificación. Igual nosotros. Viene muerte, si es que todavía el Señor no viene por nosotros cuando estemos vivos, el rechazo a Cristo Jesús en nosotros, va a haber persecución, viene muerte, viene resurrección y después viene la glorificación, nuevo cuerpo, nuevo, es el mismo proceso. Pero noten el proceso en la vida del Señor Jesús. La gente lo seguía a miles, porque sanaba, porque hacía milagros. Entra a Jerusalén y ya la gente empieza a apostatar de Jesús. ¿Por qué? Porque no hizo las cosas como ellos querían, como ellos pensaban. Pensaban que Él iba a restaurar el reino, pensaban que les iba a traer libertad, pensaban que les iba a dar comida gratis, ¿verdad? Con milagros. Pensaba que todo iba a ser restaurado a la manera que ellos creían. Pero como no fue así, lo dejan, apostatan, se apartan. Los mismos discípulos. ¿Cuánta gente estuvo con Jesús en su muerte? Pocos. 3 enfrente de Él: María, su madre, María Magdalena y Juan. 3. Los demás, todos, de los miles de que seguían, solo 3. Después de que Él resucita, solo 120. O sea, poquitos. Entonces nos da indicios de lo que pasa cuando las cosas no van como la gente quiere. La gente se aparta de Dios. Y eso es lo que va a pasar antes de que Él venga por nosotros. Por eso Pablo está diciendo, los que hayamos quedado. 2 veces lo dice, los que habremos quedado hasta que Él venga. Porque la gente va a venir ese tiempo donde se va a alejar de Dios, no va a querer saber de Dios, porque Dios no hizo las cosas como ellos querían. Por eso dice aquí: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. En otras palabras, el Señor viene a las nubes, llama a los muertos en Él, en la fe de Él, y los que estemos vivos, los que habremos quedado en la fe de Jesús, juntamente con ellos nos encontraremos con el Señor en el aire, y así estaremos con Él. Hay gente que se va a quedar todavía aquí, y ahí es donde empieza lo que se conoce como el tiempo de la gran tribulación, los 7 años, ¿verdad? Pero eso es otro tema. Así que sigamos con 2 Tesalonicenses 2, 1 y 8 para seguir ampliando esto del rapto. Ahora, quería decir, la palabra rapto no aparece en las Escrituras. Es una palabra tomada del latín que se encuentra en la palabra raptare, pero la palabra griega original que sí se encuentra en esto aquí cuando dice que el Señor nos lleva, ¿verdad? Que seremos arrebatados. Aquí dice en el versículo 17, seremos arrebatados, es la palabra harpazo en griego. Harpazo quiere decir removido violentamente, como cuando alguien es secuestrado, así que lo toman bruscamente, es llevado. Esa es la idea. Seremos removidos violentamente, rápidamente, juntamente con los que hayan muerto en el Señor, en un
otra porción dice en un abrir y cerrar de ojos, en una, no parpadeo porque uno se demora, sino, no en un guiño de ojos, sino en un parpadeo, centésimas de segundo, ¿verdad? Seremos reunidos con ellos en el aire. Ahora, por eso es la importancia de morir en Cristo, morir en la fe de Jesús, confiando que Él es nuestro Salvador, Él es el que nos va a restaurar, el que nos va a resucitar, el que nos va a glorificar. Segunda Tesalonicenses 2, del 1 al 8 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, si Pablo se hubiese terminado ahí y no hubiese continuado diciendo, y nuestra reunión con Él, no hubiésemos sabido de qué segunda venida hablaba. Si era del rapto, o sea, de este llamado a los creyentes, o de su segunda venida cuando todo ojo lo verá. Pero él aclara, miren, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, o sea, está hablando del rapto, del harpazo. Dice, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El día del Señor es una referencia, ahí está entretejido, es una referencia a cuando el Señor venga ya para el milenio. O sea, el Señor viene, acuérdense que para que Él entre al milenio tiene que destruir a todos sus enemigos. Entonces es una imagen diferente de un Jesús guerrero, un Jesús. Dice, ese día viene, el día del Señor es día de castigo, día de juicio para las naciones. Y entonces dice, no se confundan. Viene una que es el Señor, reunión con nosotros en los aires, y viene otra donde el Señor va a juzgar a las naciones vivas, ¿verdad? Las naciones que estén en ese tiempo. Dice, versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera. Si alguien les escribe una carta, si sale un libro, si sale alguna opinión, alguna, como dice aquí, algún evangelio diferente, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, hablando de nuestra reunión con Él, el rapto, no vendrá sin antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, dos cosas tienen que acontecer. Que la gente reniegue de Dios masivamente. O sea, ahorita estamos viendo indicios de apostasía, denominaciones que ya no creen que Jesús es el único Salvador, indicios. Y aún así está a cientos y miles de personas que se están apartando de la verdad del Evangelio. Pero este evento va a ser no de cientos ni de miles, sino de millones. Será algo, nosotros lo notaremos, será una evidencia, será algo que, así como en los tiempos de Jesús lo abandonaron antes de que Él resucite, antes de que se dé el evento a toda velocidad, o sea, la muerte, resurrección, ¿verdad? Y su ascensión, igual en nuestros tiempos será algo que será muy evidente. Por eso la fe es individual. Porque ¿qué pasaría? Usted póngase a pensar. ¿Qué pasaría en su vida si por ejemplo, su mamá o su abuelita dejaran de creer en Dios? ¿Seguiría usted creyendo en Jesús? ¿Qué pasaría si su esposo o su esposa dejan de creer en sus hijos, dejan de creer? ¿Seguiría usted creyendo? ¿O qué pasa si su líder decide dejar las cosas de Dios que se dan? Tiempos de apostasía. Por eso el Señor dice, no se conturben, no se ofusquen, como dice aquí, no se dejen mover fácilmente, porque vendrá la apostasía. La gente se apartará de la verdad del Señor, de Jesús como su Salvador, y se manifestará el hijo de perdición, que es el anticristo, el hombre de pecado. De alguna manera podremos darnos cuenta de estos acontecimientos, ¿verdad? Antes de que el Señor nos lleve. Miren, dice, el cual, hablando del anticristo, versículo 4, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto,
Ahí está, ¿se acuerdan que él a los 3 años y medio, en esos 7 años, a los 3 años y medio, él se va a oponer a todo culto a Dios? Él va a decir que él es Dios. Dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso en la mitad de los 7 años de la gran tribulación. Dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía todo esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Muchas personas opinan que lo que lo detiene es la presencia de la iglesia, ahorita el Espíritu Santo, que lo detiene al anticristo que se manifieste. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. El Espíritu Santo le da rienda suelta a que pase todo lo que está escrito de esos años de gran tribulación. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces aquí en estas últimas 2 líneas vemos que el Señor nos habla de la gran tribulación del anticristo. Nos habla en el versículo 8 la aparición del anticristo y el final de la gran tribulación. El Señor matará al anticristo con el espíritu de su boca, dice, y destruirá destruirá con el resplandor de su venida. Ya se nos habla de la segunda venida de Cristo. Entonces Pablo aquí en pocas líneas nos habla del rapto, nos habla de la apostasía, nos habla del anticristo, nos habla de la gran tribulación. A breves rasgos, ¿no? Nos dice lo que va a hacer él y cómo será destruido al final, y cuando el Señor venga en su segunda venida físicamente y establezca su reino milenial. Así que mucho que ver, hermanos, mucho que ver, mucho que analizar, pero ahorita quiero que se queden con esta verdad en su mente. El Señor viene por su iglesia, su novia. El Señor viene por los que hayamos creído en Él como nuestro único y suficiente Salvador, como el Mesías, como el Cristo, como el Rey de Reyes, creyendo que es Rey de nuestras vidas y creyendo que es Rey de todo, que Él vendrá a reinar. O sea, implica tanto entender lo que significa Cristo, porque ahí está la realidad de vida eterna o condenación eterna. El que rehúsa creer en el Hijo, el que rehúsa creer en el Cristo, dice el Señor, ya ha sido condenado, porque rechaza el regalo que Dios nos ha dado para librarnos de la condenación eterna, de la condenación física aquí. El Señor nos ha salvado de estos tiempos de gran tribulación que vienen, ¿verdad? Ahora, sabemos que Dios tratará con Israel en esos tiempos, la restaurará. Eso ya vimos la semana pasada. Ahora nos queda creer la palabra del Señor, que el Señor viene, sea que muramos o que vivamos, dice Pablo, del Señor somos. Sea que muramos o que vivamos, el Señor viene por nosotros. Y no nos vamos a adelantar a los vivos, ni los vivos nos van a ganar. Todos nos vamos a reunir juntos con el Señor en el aire para ahí estar con el Señor por esas bodas del Cordero que se conoce, por esos 7 años que la gente sufrirá aquí en la tierra castigos por haber rechazado el único regalo, al único Salvador que encontramos en Cristo. Así que los animamos. Si todavía están dudosos de quién me puede salvar, quién me puede dar una esperanza más allá de la muerte, solo Jesús. Jesús resucitó para ser el primero de tantos que hemos creído en Él a través de las edades, ¿verdad? Así que hay esperanza, la esperanza bienaventurada, hay promesas. Y hay cumplimientos ya vistos en la vida de Jesús. Así que si Él resucitó y vive para siempre, ¿cuánto más garantía necesitamos de que Él también puede hacerlo con nosotros, verdad? Así que estamos ansiosos de
de verlo, de conocerlo, verlo cara a cara y ver el cumplimiento de estas cosas, ¿verdad? Todavía hay tiempo. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, venga, reconózcalo, arrepiéntase de haber puesto tantos otros salvadores, arrepiéntase de haber creído que usted se puede salvar a sí mismo y pídale que Él venga a vivir en su vida a través de su Santo Espíritu, que lo transforme, que le ayude a entender estas profecías del fin, porque el tiempo se cierra, ¿verdad? Se cierra la puerta, ¿verdad? El tiempo de la gracia está por acabar. Lo que vimos la semana pasada, la plenitud de los gentiles está por acabarse, ¿verdad? El último que crea y el Señor viene por nosotros. Así que los queremos con nosotros, que no sufra, porque el Señor ya sufrió para que usted no sufra esos castigos que vienen. Que el Señor nos ayude a entender y refresque nuestro corazón con estas esperanzas, consuele si hemos perdido seres queridos que murieron en la fe de Cristo. Sabemos que los veremos, nos reuniremos con ellos en los aires para encontrarnos con el Señor y así estar con Él para siempre. Adelante con Cristo, sea lo que sea que venga, perseveremos en la fe de Jesús, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos que el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Adelante y amén, amén.